Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, llegó viernes nuevamente y esta es la segunda charla de lo que estamos tratando de retomar, de los ciclos de diálogos mayores para adultos y que intenta llegar a la población de nuestros alumnos y pacientes que disfrutan de conversar y de abrir temas que los atraviesan en su vida cotidiana. La primera vez pude presentar la mirada de esta situación que nos atraviesa como actualidad desde el punto de vista de los logros que hacen a nuestros mecanismos de adaptación, de cómo vamos implementando distintas estrategias para poder realizar nuestras actividades cotidianas del mejor modo posible. En ese momento planteé el término de calidad de vida y decíamos que había muchas vueltas respecto de este concepto. Ustedes saben que un concepto se sigue construyendo, vamos aportando distintos puntos de vista y no es que va a cambiar permanentemente, sino que las disciplinas y también las actualidades, los acontecimientos históricos que nos van atravesando, a veces modifican las ficciones que son los conceptos, porque en definitiva son eso. Un concepto es un intento de captar un pedacito de algo que sucede, que observamos, que nos impacta, que nos llega al cuerpo y que intentamos ponerle palabras. Y hoy un poco voy a pasear por esas ideas, por la idea de las palabras, de poner el cuerpo y de vincularnos. Dentro de lo que consideramos calidad de vida, unos vecinos cruzándonos en una de esas salidas que podemos realizar, me preguntaban, me comentaban lo difícil que es mantenerse a distancia, especialmente con los seres queridos, con aquellos que son de la familia, del entorno, de todos los días, sus grandes afectos. Y entonces decían, los vínculos son importantes, los vínculos son muy importantes para la salud. Efectivamente, creo que es algo que está fuera de discusión. Yo me quedé con la pregunta de qué se entiende por vínculo y cómo lo vive cada uno y qué hace de esta circunstancia que creemos que no nos estamos vinculando. Por supuesto que es notorio que la manera de relacionarnos a través del teléfono, por videocámara, estas conferencias, cambiaron mucho, incluso no es nuestro gusto, tal vez muchos de nosotros nos cuesta, nos sentimos raros, incluso hasta uno habla diferente, con una lentitud. Nuevamente, si podemos colocar la intención y el pensamiento en qué es lo que estamos haciendo cuando nos comunicamos a través de un celular, ya sea una video en donde se me ve el rostro y puedo sonreír y hacer una mueca o un gesto, somos muy gestuales algunos. Del mismo modo, a través del teléfono, la palabra, el tono, el cómo, no solo lo que estoy diciendo, el mensaje, sino el cómo lo transmito,
alcanza al otro, traspasa ese lado y esa distancia que tanto nos molesta en este momento. Entonces, reclamamos lo que se nos fue quitado, aquello que tiene que ver con las expresiones físicas, el abrazo, la mano, el beso, el contacto físico. Sí, podríamos tener en cuenta el impacto que tienen las palabras. Muchas disciplinas nos cuentan y nos enseñan que la manera en que decimos las cosas, el modo de nombrar alguna circunstancia, alguna experiencia de vida, puede transmitir una cosa y otra muy diferente. Entonces, ¿por qué no preguntarnos y experimentar una palabra que tiene corporalidad? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, las palabras son vibrátiles. Todos podemos practicar, ensayar lo que sentimos cuando alguien ofende y grita, especialmente o en la calle, si sucede un hecho delictivo, por ejemplo, se me ocurre cómo irrumpe ese grito, ese sonido, o si algo cae, o sea, sumado a un sonido, una palabra, un grito, cómo nos afecta a la panza, al pecho, cómo algunos se quedan paralizados. Entonces, esas palabras cobran vida y crean una vibración, un canal vibracional que hoy se me ocurre llamarle corporalidad. Hay muchos autores que trabajan el tema de la corporalidad. Más allá de un cuerpo físico, podríamos hablar de otro modo de corporalidad. Por ejemplo, esto. Como si cierro los ojos y a lo mejor empiezo a escuchar una música que me retrae y me recuerda a mi infancia, y a lo mejor empiezo a buscar situaciones en la casa materna y le agrego olores, y alguien me puede guiar por esa galería de recuerdos, cómo empezamos a sentir a nivel corpóreo un montón de sensaciones y percepciones, y lo que va guiando es la palabra. Tal vez un guía del momento, un docente que nos va llevando de paseo, como en esas meditaciones. Los que practicamos yoga lo hemos vivido muchas veces, más recurrir a la imaginación, a esas fotos que tenemos en nuestros archivos neuronales, y de pronto aparece la emoción. Entonces, ¿qué es este cuerpo a cuerpo? ¿Cuántas maneras hay de poder estar en contacto con el otro? Hoy es necesario que podamos utilizar todos los modos posibles. En este traer como protagonista a la palabra, que es la comunicación, también podríamos trabajar el modo de vincularnos, de enlazarnos. Hoy me reía un poco porque todo tiene que ver con enlaces. Si ustedes quieren escuchar una conferencia, un videíto, algo grabado, una clase, todo tiene enlace. Entonces digo, bueno, vamos a enlazarnos. Y esto de lo virtual es muy corpóreo. Que uno se sienta frente a una cámara
pensando a quién se va a dirigir, qué es lo que quiere transmitir, si apareció alguna pregunta motivadora, si durante la semana alguien se comunicó para comentar acerca del video pasado. Uno se sienta con muchos otros alrededor y es una manera, ¿no? Incluso esta va grabada tal vez por la inseguridad de, no sé, de algún fallo, de una cierta ansiedad y nerviosismo que uno tiene más por el medio que no estamos acostumbrados. Si no, si iríamos en vivo, estamos ahí realmente, sabemos que lo estamos haciendo. Entonces, vínculos, claro que es importante. Hoy, dentro de la salud, dentro de lo que es la calidad de vida, más que nunca, estemos atentos a cómo nos vinculamos, a preservar esos vínculos, de modo que podamos, por un lado, seleccionar todo aquello que sea necesario, que tenga que ver con la calidez, que nutra tanto a mí en lo emocional y psicológico como con el otro que me estoy relacionando. Y en ese vínculo existen las emociones, los sentimientos y la responsabilidad. Cuando uno comienza a estar invadido de un montón de mensajes, algunos de noticias concretas, otros de videos bonitos, de arte, de paseos virtuales. Por un lado, todos comprendemos esta situación de aislamiento, pero es buen momento, sobre todo para los adultos que están mucho tiempo cuidándose dentro de casa y que van a continuar con esta medida durante un tiempo bastante largo, parece, es de ser cauteloso, de poder de alguna manera acordar con ese destinatario, con ese interlocutor, acordar si quiere recibir, si puede recibir ese tipo de mensajes, aunque sean bonitos, porque si no, en lugar de ser un interlocutor, es una posta, por no decir, no sé, una cestita de cosas, y entonces envío y comparto. En este compartir, me parece bien, me parecería interesante poder pensar de algunas preguntas podemos empezar a hacernos cuando charlamos. Primero, si te da ganas recibirlo, si podés, si es de tu gusto, de tu agrado, si lo podés recibir. Y entonces sí, es un verdadero compartir, porque si no es como un pasamanos, pasaplato. Y si bien comprendo que no es algo en que nos detenemos a pensar, bueno, hoy que estamos tanto tiempo, tal vez compartiendo con una o dos personas en casa, o algunos están solos, sería muy bueno que para que este vínculo sea sólido, sea un vínculo que garantice cierta posibilidad de conversar y que no sea superfluo, que no sea superficial, entonces hay que ponerle todos los condimentos que nosotros sabemos que necesita una comunicación. Tenemos que estar atentos a eso. El pedir permiso tiene que ver con un tema que suelo conversar mucho con adultos mayores. Y en esto siempre hago como la salvedad, el agregado,
que las mujeres necesitan más tiempo de pensar en esta cautela. ¿Por qué las mujeres? Y no lo sé, no es un objetivo en este momento de clarificarlo, simplemente por observación, por clínica y años de dedicación, escucho que las mujeres cuentan todo. Y entonces se encuentran con una persona que conocen, que es su a lo mejor compañera de taller o que es una vecina amiga, y ponen play, ponen play y empiezan a contar y a relatar todo lo que necesitan contar. Y hay veces que uno percibe que la otra persona no estaba preparada, no era el momento oportuno tal vez. No es que o no te quiere escuchar, o no tiene tu misma paciencia, o ese interés. A lo mejor no es el momento. A lo mejor no la preparamos para lo que iba a venir, que eran 20 minutos de conversación acerca de lo que pasó el nieto en la secundaria porque el profesor. Entonces, a lo mejor lo que es algo muy positivo en las mujeres, que es poder abrirse, comentar, escuchar a los demás y utilizar este canal tan hermoso, esta herramienta de vincularnos con el otro. A lo mejor es por eso mismo que somos las mujeres las que tenemos que estar un poco más atentas. Entonces, hoy más que nunca hay como algunos acuerdos que llevar adelante con el modo de comunicarnos. Cuando yo invito a ver este tipo de conferencias, voy preguntando, ¿querés que te comparta? ¿Lo querés ver? ¿Te parece? Hay un método como para que uno pueda ir siendo respetuoso con el otro. Entonces, hablamos de vínculos, hablamos de la importancia en la salud en estos momentos de que sostengamos nuestros vínculos afectivos, y que una de las cosas importantes para eso es conocer y estar muy atento a la necesidad del otro, a dónde voy a llegar, la puerta que voy a golpear cuando hablo por teléfono, cuando mando un video o cuando mando audios de 5, 10, 15, 20 minutos, porque a lo mejor me cuesta ser sintética. Si es un nieto y es adolescente, no hace falta que se los diga yo, como dicen, un audio de 2 minutos, ya 2 minutos le parece incontenible. Entonces, si queremos llegar, tenemos que estar atentos a cómo lo hacemos, para que eso sea de una manera mucho más fluida, ¿sí? Y considerar que la palabra, la intención, lo que digo, tiene mucho impacto, y que nosotros no sabemos en este momento cuál es el humor de la otra persona, cómo despertó, si descansó bien. Viene muy bien hacer algunas preguntas de introducción para poder luego hablar del tema que necesitamos. Eso es algo que se deslizaba de la clase anterior. Cuando hablamos de vínculos, hablamos de relaciones. Y pensaba hoy en lo siguiente: poder entender que cuando me relaciono con otra persona, me relaciono desde mí. Ese relacionarme desde mí tiene muchas consecuencias, porque parto desde un punto de vista, desde mis creencias, mis valores, desde un modo
de aprendizaje, de insertarme en la realidad, de manejarme, y de acuerdo al tema que estamos tocando podríamos especificar. Parto desde mí y me relaciono con el otro. Ese otro también tiene un sistema de representaciones, un sistema cultural, de creencias y de valores. Entonces, la relación se construye en ese ir y venir, en ese intercambio que se produce, que podríamos decir es un entre. Se construye algo nuevo a partir de lo que propongo, lo que aporto, lo que digo y cómo el otro responde a eso, cómo se acomoda, se complementa, qué empatía surge ahí, si nos comprendemos, si aparecen contradicciones, si hay temas que fluimos muy bien y otros temas que nos es muy difícil discutir porque nos trae temperamentos desagradables, nos pone agresivos o ansiosos. Entre yo y el otro hay algo ahí que estamos construyendo, algo que podríamos actualizar todo el tiempo. No es de un modo y para siempre, no debería serlo. Cada vez que alguien me dice, yo sé cómo sos, que lamentablemente muchas veces te acusan con esa frase, ¿verdad? O sea, no aparecen los mejores momentos. Suele aparecer en aquellos momentos en donde alguien reclama algo. Dice, yo sé cómo sos, ya sé cómo sos. Sí, pucha, ni yo sé cómo soy. Entonces, también yo tengo una idea, creo que esa persona es de determinada manera, ante mis ojos, ante lo que yo interpreto de él. Eso es muy importante comprenderlo. No sé si ese ser es lo que yo tengo como imagen. Generalmente no es así. Muchos malos entendidos y dificultades en la relación afectiva, ya sea entre pares, amigos, compañeros, como en la familia, parten desde ahí. Todo lo que proyecto en el otro, lo que yo supongo, le supongo al otro. Entonces, si tenemos suerte y podemos, nos animamos, revisamos en algún espacio terapéutico o de conversación qué es lo que ocurre. Y ocurre que hay distorsiones que le otorgo un carácter o un preconcepto al otro que no tiene en realidad y que me lo armé sola, fue parte de mi fantasía. Por lo tanto, en este vincularnos es muy importante tener en cuenta que si esto que ocurre entre dos personas, que es por tomar un ejemplo, porque podríamos armarlo en una familia, esto que ocurre es algo que vamos construyendo juntos, entonces los dos somos responsables. Los dos aportamos tanto aspectos positivos y favorecedores como algunos aspectos negativos o perjudiciales. Entonces, esta cosa que tenemos aquí entre tú y yo nos habilita a echarle mano, nos habilita a armarla y desarmarla, porque no voy a tocar tus creencias, tus valores, a amenazarte, a desestabilizarte. Voy a ver qué pasa con lo que hacemos entre los dos. Podríamos tocar cualquier tema y pasarlo por la experiencia. Generalmente lo hacemos cuando estamos en vivo, porque tengo la persona que
tengo el auditorio que puede detenerme, preguntar y oponerse o dar un punto de vista diferente. Pero cualquier tema podríamos trabajar acá para ver cómo de una misma circunstancia aparecen sentimientos, percepciones, puntos de vista distintos. Puede ser una clave siempre tener presente este espacio que a veces en psicología podríamos llamar como terceridad, como un espacio de terceridad que está ahí gestionándose cuando nos encontramos. Muchas veces, cuando trabajamos conflictos, vamos a suponer un conflicto, un no entendimiento entre una madre y una hija. Una mamá que reclama, tengo unos cuantos ejemplos presentes, una mamá que reclama un poco más de atención, de cuidado, de cariñosidad, y una hija que se siente exigida. Ya sí, es una mujer, justo es una hija mujer, podría haber sido un varón. Entonces hay un montón ahí por decir. Hay algo de lo que sucede con las necesidades de una y de otra que no están escuchándose y no tienen tampoco satisfacción. ¿Y quién dice que mi necesidad debe satisfacerla el otro? ¿Qué creencia tenemos nosotros que como yo necesito, te lo voy a pedir a vos porque vos decís que me amás? Entonces, si vos me amás, bueno, yo considero que amarme es esto. Hay un montón de otras maneras de llegar al otro y de proponerle al otro un cuidado. Y a lo mejor esto que yo estoy necesitando no lo puedo obtener a partir de esta relación. Debo crear otro canal de comunicación o otro modo de satisfacerlo. Eso es inteligencia emocional. Es muy interesante el tema vincular porque a la vez está lleno de creencias y de cuestiones que son culturales. Lo que se supone que yo tengo que hacer, lo que se supone que el otro tiene que hacer, de acuerdo a lo mejor a un rol otorgado en la familia. Dentro de esto de lo vincular, sumamente necesario y que hace a la salud, también puede pasar todo lo contrario. En esta misma época donde todos estamos exigidos de estar en casa con una cosa media rara, de no hacer lo que hacíamos todos los días, tensarse y exigir una manera de comunicarnos como si nada sucediera, no creo que nos vaya a dar resultado. Es hora de poder contemplar el vínculo a través de la palabra, que esa palabra tiene que ser más que nunca una palabra cuidada, de pensar lo que voy a decir, pienso, ¿cuál es el mensaje que le quiero transmitir? Antes de un reclamo puede aparecer mi necesidad. Yo puedo estar nombrando lo que necesito, hacer un silencio, que tal vez esa necesidad la pueden cubrir otros protagonistas. Y no siempre del mismo modo, satisfacer. Y descuento de las situaciones de independencia y autonomía donde las personas mayores se resuelven las situaciones prácticamente solos, pero siempre hay un vínculo o con un amigo, con una compañera o con una hermana, con los médicos, un audio que necesitan que lo respondan inmediatamente. Bueno, este era un tema que me parecía muy interesante de tratar dentro de la salud y más en estas épocas en donde todos decimos que necesitamos volver a estar cerca y que no te vas a enfermar de coronavirus, te vas a enfermar de tristeza. Bueno, va a depender de nosotros.
va a depender de cuán flexibles somos. Habrá quienes podrán de salir de su casa, tal vez hacer 2 cuadras con todos sus cuidados e ingresar a la casa o de una amiga o de un hijo. Habrá quienes puedan establecer este tipo de vínculo virtual y sentirse acompañados. Si es un encuentro comprometido y con sentido, que tiene que ver con el acuerdo, el encontrarse, el esperar al otro, la sensibilidad se transforma, se diversifica, o sea, aparecen distintas maneras. Yo esta semana he recibido gestos de amor en una moto que son pedacitos de bizcochuelo de una alumna, por ejemplo, o de una participante de un taller. Entonces yo le envío material de taller de la memoria y ella me envió bizcochuelos en honor a Margarita, va la mención. Impagable, o sea, qué lindo. Es como jugar un poco, no sé, a las escondidas o a encontrar el modo de llegar a la posta. Esa es una manera de vincularse de manera responsable, tenernos en cuenta. Y algo que también quería tratar tiene que ver con la dinámica que tiene la relación, un vínculo. En este vínculo en donde yo considero al otro, lo respeto y cuido de él, es dinámico, no es algo fijo, estático y es para siempre. Si nosotros, en lugar de ver ahí algo como conocido de memoria, si vemos un andamiaje posible, que se pueda, como una estructura móvil, me imagino yo, ¿no? Que bueno, hoy lo podemos organizar así, mañana lo organizamos diferente, ya sea una amistad, ¿no es cierto? O tal vez un matrimonio de adultos mayores en casa, en donde los relatos, por lo general, con los adultos que participan mucho de actividades, muchos años de convivencia, se conocen, practican la paciencia, el respeto, pero están acostumbrados que cada cual tiene sus contactos por fuera del hogar. Entonces esta situación de estar todo el tiempo juntos los obliga a crear nuevas maneras de convivencias. Hoy pensaba cuando preparaba esta charla en cómo la cotidianeidad puede aparecer algo extraordinario, ¿no? Porque si bien hubo como un disparador perturbador, porque aparece como amenaza, ¿no es cierto? Propone algo que tiene que ver con una enfermedad, entonces perturba, bien, es algo que propone generar nuevas reglas de juego. Y entonces lo cotidiano, ese tablero conocido que teníamos, esas rutinas seguras que teníamos, que en buena hora, porque es una organización, no aplica, no sirve. Entonces, no sirve, no es útil, no es lo mejor, no lo pueden desarrollar de ese modo. Por lo tanto, bueno, reglas nuevas. Y la buena noticia es que por lo menos las dentro de casa, las de nuestro micromundo, las de nuestro interior, las armamos nosotros. No es poco. Que yo decida a la hora que me levanto, a la hora que corto, si hago esta conferencia ahora que tengo poca luz en la ventana o lo hago mañana a la mañana, pero mejor ahora porque entonces estas reglas nuevas que está todo por hacerse, al menos las podemos decidir cada uno de nosotros.
Esto complementa lo que decíamos la charla pasada, en donde todos acordamos sostener una responsabilidad comunitaria, colectiva. Y eso es un gran logro, sobre todo para nosotros que se nos dice y nos reconocemos como mal educados, o desobedientes, o insolentes, la gran mayoría, porque nos cuesta acatar que la senda peatonal, que la rayita amarilla para estacionar, el semáforo amarillo. Entonces, la vez pasada decíamos, bueno, a ver, un logro muy importante que fue el consenso, el acuerdo, el callarnos un poco y acatar alguna orden de sanidad. Funcionó. Ahora, hacia adentro, toda la creatividad que quieran. En los vínculos, lo mismo. Pero recuerden, no ese cuerpo a cuerpo que los absorbe. Es mi hijo. Che, mi hijo hace un mes que no me llama. Che, sería muy bueno poder hablar de un vínculo que tengo con esta persona que en esta cotidianeidad nueva puede ser no un desconocido, pero digamos que lo pueden atravesar un montón de circunstancias desconocidas. Y entonces eso es algo como para tratar. Bueno, me parece que hasta aquí hay mucho por trabajar. Tenemos la posibilidad de hablar de autoestima, de vínculos de dependencia, de aquellas situaciones que son nocivas para la salud y algo del amor, que también nos transcurre a todos, ¿no? Voy a cerrar con una lectura pequeña del libro de Galeano, Eduardo, el libro de los abrazos, respecto de las palabras. La casa de las palabras. La casa de las palabras, soñó Elena Villagra, acudían los poetas. Las palabras guardadas en viejos frascos de cristal esperaban a los poetas y se les ofrecían, locas de ganas de ser elegidas. Ellas rogaban a los poetas que la miraran, que la olieran, que las tocaran, que las lamieran. Los poetas abrían los frascos, probaban las palabras con el dedo y entonces se relamían o fruncían la nariz. Los poetas andaban en búsqueda de palabras que no conocían y también buscaban palabras que conocían y habían perdido. En la casa de las palabras había una mesa de colores. En grandes fuentes se ofrecían colores. Cada poeta se servía del color que le hacía falta. Amarillo limón, amarillo sol, azul de mar o de humo, rojo lacre, rojo sangre, rojo vino. Eso te propongo para hoy, en búsqueda de las nuevas palabras, con nuevos colores. Que tengas muy buena tarde y buen fin de semana. Hasta la próxima.